busque su Biblia, la tenga a la mano, busque un bolígrafo o un lápiz, busque una libreta y apunte citas que vamos a dar para que usted la pueda en su casa y se convenza de que estamos hablando palabra de Dios sin lugar a que nadie venga a contradecir lo que estamos diciendo. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe, nos dirija y se glorifique en nuestras vidas. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, que estás en los cielos, también estás en la tierra y en todo el universo, porque en tu omnipresencia lo llenas todo. En esta hora yo te ruego que tú bendigas cada uno de nosotros que estamos, Señor, en este programa. Te suplico, Señor, que tú bendigas con el poder del Espíritu Santo todos los hermanos y todos los amigos que han de estar, Señor, algún día viendo esta grabación, los que van a estar ahora en vivo, Señor, también bendícele con el poder de la gracia del Espíritu Santo y que seamos edificados con tu palabra, pues para eso tú la has dejado, para nuestro beneficio espiritual. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gloria al Señor. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, los evangelistas, todos los predicadores, a todos los hermanos en general que componemos la iglesia de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Como siempre he dicho, yo no menciono nombres de iglesia porque la iglesia es una sola. La iglesia de Cristo es una sola y somos los que componemos ese grupo de personas, los que un día vamos a estar reunidos en el reino de los cielos, en un solo grupo, en un solo gremio, por lo menos es lo que creemos según la palabra, porque hay un solo Dios y hay una sola iglesia. Y esta noche hablamos de la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Le invito a que busque la Biblia y vayamos juntos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Aquí se encuentran esas verdades fundamentales pronunciadas por la boca misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que son irrefutables, porque ningún ser humano puede contradecir lo que Dios dijo. Lo puede contradecir, claro que sí que puede, pero no tiene razón. Leemos la palabra, capítulo 16 de Marcos, verso 16, verso 15, para entenderlo mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las personas, a todos los seres humanos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán las lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor Jesús. En estos versos que he leído, vamos a considerar el 16 y el 17, ya que los dos primeros puntos que vamos a señalar, salvación, que es la primera doctrina fundamental de acuerdo al orden bíblico, porque ese es el orden que está en la palabra, acabo de leerlo, léalo, la Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 16 y verso 16, Jesús le dijo, o sea, el 15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está hablando de salvación, está hablando de perdón, está hablando de misericordia. El Señor tiene, porque Él está dispuesto a que toda persona que acuda a sus pies buscando ese perdón, reconociendo sus faltas, el Señor lo salva, el Señor lo perdona, el Señor lo limpia y lo hace miembro de la iglesia de Cristo. La iglesia que guarda esos 4 puntos cardinales o fundamentales del Evangelio. Entendemos por fundamentales como decir que es un fundamento sobre el cual
o sobre los cuales, son 4, descansa toda la Biblia, o sea, todo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El fundamento donde descansa toda la verdad del Evangelio de Jesucristo. Todo lo que envuelve el Evangelio como tal, los 4 evangelios, recoge la vida de Jesús con su ministerio terrenal, las epístolas, tanto de Pablo como de Pedro y de Juan, recogen en todos sus escritos esas 4 verdades. Están dispersadas de tal manera que ni en un año las podemos estudiar. Pero hoy solamente nos vamos a limitar a dar unos textos claves que nadie puede venir a tratar de contradecir lo que venimos a decir. Gloria al Señor. Le invito a que se quede ahí en esta epístola en el Evangelio de Marcos, porque ahí es que vamos a estar, gloria al Señor Jesús, hablando esa verdad gloriosa que estamos en esta noche dispuestos, ¿verdad?, a traer para la gloria de nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora se me perdió dónde está el... Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En este tiempo estamos viviendo la Iglesia del Señor está viviendo un tiempo muy crítico debido a que vamos a hablar doctrinalmente, no estamos hablando de historias de allá de las noticias seculares, vamos a dejar eso a un lado, vamos a hablar de lo que envuelve a la Iglesia como tal, en términos espirituales. La Iglesia estamos experimentando unos tiempos críticos, caóticos, debido a que muchos líderes, muchos movimientos religiosos de renombre importantes en todos los países del mundo, los que mueven masas, han tergiversado en forma fraudulenta, si se puede usar el término, en forma despótica, en forma abusiva. Se han tomado la libertad, sin que nadie se las haya dado, de cambiar esas verdades, y han dicho que el Señor reprenda al que inventó esos pensamientos, que sabemos quién fue, que no fue otra cosa que pensamientos diabólicos que vinieron del infierno para quitarle importancia, valor y peso a esas 4 verdades bíblicas que nadie las puede contradecir con razón. Las pueden contradecir, pero no van a tener razón en sus alegatos. Y muchos lideratos de alto rango, y por eso que la gente le ha hecho caso y se le ha ido detrás, porque han cambiado la doctrina bíblica, lo que la palabra enseña sobre esas verdades. En ese Evangelio de Marcos se encuentran esos 3 versos que leí, esas verdades. Y después el próximo miércoles vamos a dar por las otras 2, la 3 y por la 4, porque no va a dar tiempo. Si nosotros tomamos el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y verso 38, Pedro le dijo a los que estaban escuchando mientras él predicaba, que para ser salvos, o sea, eso que dice aquí salvación, incluye un arrepentimiento cuando el hombre o la mujer va a los pies de Cristo, le pide perdón, y Pedro le dijo, arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando la persona viene a los pies de Cristo, le pide perdón, automáticamente Dios lo perdona, entonces pasa a ser salvo ya la persona, entonces obtiene la salvación, el beneficio de la salvación, y el Espíritu Santo viene y hace morada en él. En Romanos 5, en el verso 1 dice, justificado usted por la fe, o sea, ya que le pedimos perdón a Dios, estamos justificados. Dios nos justifica. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ya no hay condenación, ya ese peso de culpa que había sobre el creyente porque no había conocido a Dios, ya no tiene, ya la Biblia dice
la muerte no tiene potestad sobre él, la muerte segunda, sino que ya los pecados que pesaban sobre nosotros fueron quitados y el Señor los echa a lo profundo de la mar, según dice el libro de Oseas. Entonces empezamos a disfrutar de lo que llamamos la salvación. Gloria al Señor. Y seguimos buscando en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 1, dice, ahora pues, ahora se refiere, ahora que somos cristianos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que una vez que venimos al Señor y buscamos su presencia y su misericordia, somos salvos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y verso 5, Jesús les dijo a los discípulos una verdad bien grande que nadie puede contradecir porque es irrefutable, porque está escrita allí. Y Jesús fue el que la dijo, no fue ninguna persona, ninguna otra persona, fue Jesús, que es Dios. Jesús le dijo, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5. Yo sé que usted puede escribir en los mensajes de textos, ahí en la transmisión, y si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, algo que usted quiera refutar, no hay problema con eso. A mí no me va a molestar por eso. Yo le respeto su opinión. Usted tiene derecho a no pensar como yo pienso. Ahora, yo no estoy pensando como yo pienso, yo estoy pensando como la Biblia dice. Ese no es mi pensamiento, yo estoy hablando de la palabra de Dios, no es lo que yo creo. Yo estoy leyendo lo que aquí dice, no estoy inventando. Por eso no estoy argumentando nada personal, sino que vamos a leer lo que Jesús dijo directamente. Capítulo 1, verso 5 del libro de los Hechos. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Eso lo dijo Jesús a los que estaban, a los discípulos y a otros que habían creído y estaban con él momentos antes de haber ascendido al cielo en el cuerpo glorificado. Y en el verso 4, en ese capítulo 1 de los Hechos, Jesús le dijo, dice la Biblia, estando junto con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, yo se las dije, la que lo oíste de mí. Y cuando ellos escucharon esa promesa que el Padre iba a enviar, ya mismo lo vamos a leer. ¿Y cuál era esa promesa? Lo que dice el verso 8 de ese capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Qué dice? Jesús le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, va a venir sobre ellos, sobre los discípulos, sobre todos los que habían creído, que la Biblia dice que era muchísima gente, eran muchísimas personas, cientos de personas. Sobre ellos iba a venir el Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Jesús. Cuando el Espíritu Santo llega a la persona, entra a su corazón, empieza a ser morada en él, la cosa cambia y empezamos a vivir un plano de vida diferente. Gloria al Señor. Eso fue lo que le dijo el Señor. Cristo lo enfatizó a los discípulos sobre ese bautismo. El poder que Cristo le dio a los apóstoles siguió y aún sigue vigente, porque Cristo no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice Hebreos 13:8. La iglesia de Jesucristo es la continuación, oiga bien, la iglesia de Cristo hoy en día, en el 2023, es la continuación del ministerio que Jesús comenzó en la tierra, después lo pasó a los discípulos, después que él murió y se fue al cielo, los discípulos siguieron predicando, el último discípulo que quedó con vida era Juan y murió en el año aproximadamente, en el año 96 después de Cristo o algo por ahí cerca. Creen que no llegó al año 100, creen que no llegó, pero si llegó o no llegó, eso no es problema de nosotros. Lo importante es que después de los apóstoles, los demás cristianos que fueron creyendo poco a poco fueron predicando y la iglesia continuó hacia adelante. La historia de la iglesia es extensa, que llegó hasta nuestros días. ¿Y sabe qué? Esa promesa del Espíritu Santo que Jesús le prometió a ellos, que llegó el día de Pentecostés, que está registrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, todavía está vigente en la iglesia de hoy. Gloria al Señor Jesús. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo.
Hablamos de la llegada del Espíritu Santo a la vida del creyente, cuando ésta hace morada en el corazón, en la vida de esa persona que le busca, que se acerca a él. En Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 19, el apóstol Pablo escribe: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque Él está en vosotros, y ustedes lo tienen, pero es de Dios. Ustedes no son de ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Tu cuerpo no es tuyo, le dijo Pablo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Léalo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. Una verdad que nadie puede contradecir. Me encanta porque yo estoy hablando cosas que yo sé que cualquier persona que la contradiga no tiene razón. Ahora, si yo digo un engaño y usted me reprende, tiene derecho, tiene razón. Yo tengo, mire, que callarme la boca porque dije un disparate. Estamos citando la palabra de Dios. Jesús le había prometido a los discípulos aquella promesa de que no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa de mi Padre. Él se la había prometido. ¿Dónde? Al libro de Juan, en el capítulo 14, verso 17. Jesús le dijo, en el 16 dice: yo me voy, pero rogaré al Padre que le dé otro consolador para que esté con ustedes siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni tampoco le conoce. El mundo se refiere a las personas que no han conocido a Dios. Es decir, cuando nosotros conocemos a Dios y nos rendimos a sus pies de verdad y sinceramente, dispuestos a hacer su voluntad, el Espíritu Santo hace morada en nuestros corazones. Vamos a leerlo en la primera epístola de Corintios. Jesús dijo: pero ustedes que le conocen, que está con ustedes ahora, vendrá y estará dentro de ustedes. Es decir, que estar con una persona es una cosa y estar dentro de la persona es otra cosa. El Espíritu Santo estaba con ellos porque andaban con Jesús. La presencia de Dios estaba con ellos. Pero una vez llegó el Espíritu Santo, ya no estaban con ellos en el exterior de ellos, ahora estaban en el interior de ellos, porque el Espíritu Santo hizo morada en su espíritu, en su alma, en su corazón. Ahora su pensamiento lo dirige esa tercera persona de la Trinidad. Además, fue el mismo Cristo el que voluntariamente ofreció esa gloriosa facultad y gloriosa experiencia. Él fue el que la ofreció. Nadie le dijo: mira, Jesús, dame poder, Jesús, dame la promesa, Jesús, dame el Espíritu Santo. Nadie le dijo eso. Él de su propia voluntad, espontáneamente, lo hizo. En Lucas, capítulo 10, y en el verso 18, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, está vencido el tipo. El tipo ya no tiene poder. Tiene poder, hay que respetarlo. Tiene poder, porque si nos ponemos un poquito medio débiles espiritualmente, nos da un golpe y nos tumba el piso. Y por eso que tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que estudiar su palabra, creerla con sinceridad y con seriedad, orar, ayunar y buscar a Dios, que ese es otro de los temas que próximamente vamos a estar considerando. Eso que le acabo de decir hace unos minutos, que los grandes movimientos religiosos, los líderes de alto rango, han echado al zafacón y abusivamente, en forma aberrada, han quitado de la agenda de Dios esos puntos y esos principios que modelaron la iglesia de ayer, la iglesia del pasado. Y por eso es que encontramos un debacle espiritual tan terrible en las líderes del Evangelio. Pero Jesús dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo le doy potestad, le doy autoridad a ustedes para pisotear serpientes, pisotear escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Eso lo dijo Jesús sin que nadie se lo pidiera. Por lo tanto, eso es una promesa que le cobija, le sigue y protege a la iglesia de Cristo el Señor. Y nadie puede decir lo contrario porque está escrito allí en la palabra de Dios. Yo sé que este tema trae muchos argumentos en contra de lo que yo estoy diciendo y posiblemente muchos querrán opinar a favor también para darme la razón y exponer sus argumentos a favor.
y otros en contra. Yo sé, yo opino que van a haber más a favor que en contra. Digo, entre los cristianos, ¿eh? Porque los que no son creyentes, pues podemos esperar cualquier cosa. Pero hablando de los creyentes, pues van a haber más argumentos a favor que en contra, o por lo menos dudas. Entonces, para eso estamos, para aclarar. Usted me puede preguntar ahí en los textos. Puede enviar ahí en el mismo programa donde usted dice que lo está viendo. Dios te bendiga, yo no sé qué más. Pues usted puede escribir, yo tengo duda de tal cosa. O yo no creo eso que tú dijiste, porque eso yo creo que es de esta otra forma. Y me cita la Biblia donde usted cree que está. Y estamos con eso. Con eso no hay problema ninguno. Para eso estamos, para aprender. A mí me encanta cuando me corrigen porque yo aprendo. Y me han corregido muchas veces, ¿sabes? No creo. Y me agrada. Siempre y cuando tengan razón. Si no tienen razón, no me molesta, pero no le tengo que hacer caso. Porque la Biblia me dice lo contrario. Lo cierto es que para poseer esas virtudes que son conferidas por el Espíritu Santo, el único que nos da virtudes espirituales, dones y capacidades es el Espíritu Santo de Dios. Para poder poseer esas virtudes, esos dones, esas capacidades que da el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos acabamos de leer que es cuando el Espíritu Santo nos da esa morada en nuestro interior, que nos da la autoridad, nos da la posibilidad de que nosotros podamos ejercer tales obras. Pero ¿sabe qué? Aunque el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos bendice, el Espíritu Santo nos usa, el Espíritu Santo se glorifica en los ministerios. ¿Y cómo lo hace? Es hermoso ver cuando los predicadores, Dios los usa en un mensaje poderoso, cuando los enfermos son sanados, cuando la gente se convierte, cuando el borracho, cuando el que anda arrastrado en ruina moral, lo vemos que el Señor lo transforma y lo levanta, lo hace un predicador, lo hace un buen cristiano, lo hace un pastor, un evangelista, lo hace un misionero. Es decir, que vemos esas cosas gloriosas del Señor. Eso es bueno, eso es hermoso. Pero ¿sabe qué? Para eso hay unas condiciones que la palabra de Dios las establece. Y no son cuentos de los religiosos, como dice la gente por ahí. El diablo le ha hecho creer esos argumentos ¿cómo se llamaría? Argumentos mezquinos, argumentos que no tienen razón, diciendo que lo que nosotros predicamos y enseñamos y creemos, que fue que el pastor de nosotros lo inventó para engañar a las personas. Mi abuelo decía eso. Decía, eso lo hizo el pastor. Eso lo dicen los pastores para engañar a la gente. Oye, que mucha gente dice eso. Parece mentira que profesionales, que algunos de ellos tienen maestrías y doctorados en diferentes materias, tengan la ignorancia de decir que gente inculta, como la mayoría de la gente que somos los predicadores que habemos por ahí comunes, que hayamos tenido la capacidad de escribir un libro tan poderoso como este para engañar gente. Parece mentira que esas personas con tanta capacidad, tanto estudio intelectual que tienen, que saben la historia de la Biblia, porque muchos de ellos la estudian en la universidad, ¿saben? Y ellos la saben y la conocen, algunos hasta la creen, pero se atreven a decir que los pastores inventan. Y yo digo que se atreven a decir porque a mí me lo han dicho. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que para poseer los dones del Espíritu Santo y las capacidades hay unas condiciones, porque nada se da así porque sí de gratis. ¿Cómo usted cree que Dios le va a dar unos talentos, unos ministerios poderosos a una persona que esté lleno de pecado, de avaricia, de robo, de maltrato al ser humano, de que no tenga misericordia, una persona impía? Es imposible que Dios le dé talentos así, a menos que no pase por el proceso de la transformación que conlleva lo que llamamos la salvación y que incluye el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que le sigue en el capítulo 16 de Marcos, en el capítulo 16, verso 17. Incluye hablar nuevas lenguas. Eso es otro de los temas contradictorios que mucha gente no entiende, no la cree. Muchísimos religiosos cristianos, algunos de ellos no la entienden, no la creen, no la aceptan. Inclusive pastores que si la gente, el Señor le da el don de hablar lengua en las iglesias, en un culto lo sacan hacia afuera y hasta lo despiden de la congregación. Yo no sé que esa gente, cómo se le van a presentar al Señor el día del juicio, porque van a tener serios problemas con el Dios del cielo.
En Gálatas 5, del 16 al 17, dice los puntos que tenemos que seguir para poder agradar a Dios. En Efesios 4, 22, lo voy a leer porque es que está demasiado lindo este pasaje. Efesios 4, 22 dice: cuanto a la pasada de manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Esto no se puede hacer a menos que el Espíritu Santo no esté en la persona recibiendo, orando y ayudándole, dándole la mano. Está hablando de una nueva vida, de un nuevo estilo de vida, de una buena disciplina moral, espiritualmente, para que la persona pueda recibir esa gracia que el Señor les va a dar. Gloria al Señor. Ajá. Cuando Jesús le dice en el capítulo 16 de Marcos, capítulo 16 de Marcos, en el verso 17, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Un tema que la mayoría, digo que la mayoría de los líderes religiosos de este tiempo lo han echado al zafacón. Quieren tener la ayuda del Espíritu Santo, quieren que Dios le dé, que Dios los bendiga, que Dios le dé prosperidad, quieren que Dios le dé títulos, posiciones sociales en la iglesia, porque no son ministeriales, ahora son clubes sociales lo que tienen. Pero si se llama ministerio, porque lo que es, ellos quieren llegar a ser grandes y reconocidos ministros, pero no quieren al Espíritu Santo en sus gremios. No quieren la doctrina sólida, la que transforma, la que cambia el ser humano. Esa no la quieren. Lo que quieren es un evangelio de libertinaje, un evangelio que el Señor lo prohíbe en su palabra. Gloria al nombre del Cristo Pejei. ¿Y qué podemos decir de lo que la gente que no son cristianos hablan al respecto? Personas que no son de la iglesia hacen las observaciones y nos preguntan a nosotros cuando predicamos por ahí a alguna persona. Nos dice, oiga, pero antes en la iglesia actuaban así, 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 y ahora yo veo que están de esta otra forma, así, así, así. ¿Qué usted cree que nosotros le podemos decir? Tenemos que empezar a inventar para no violar la palabra de Dios, no decirle una mentira y dejarlos tranquilos. Oiga, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque no podemos decir una mentira. Tampoco podemos ir a acusar a aquel que cambió la palabra, porque el que acusa se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque yo puedo decir que muchos la han cambiado, pero yo no puedo decir fulano la cambió. Porque si yo digo fulano la cambió, estoy acusando a una persona, y eso lo hace Satanás. Si yo digo lo han cambiado, entonces como yo no estoy diciendo quién fue, no estoy acusando a nadie, estoy hablando una verdad. ¿Ves? La diferencia es bien grande. La cosa es que el mundo se está dando cuenta que algo está pasando en el gremio que se llama iglesia. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer algo. Y lo único que podemos hacer es primero orar, buscar a Dios, rogarle que detenga este desenfreno que lleva lo que se llaman disque iglesia de Cristo. Digo yo que se llaman ellos mismos porque Cristo no las reconoce como tal, a menos que no cumplan con lo que la palabra de Dios enseña y se vuelvan a los principios que son los fundamentos que sostienen ese evangelio. Han echado a un lado la presencia del Espíritu Santo. Usted sabe lo que se han atrevido a decir algunos de esos que se han autodenominados grandes líderes, porque ellos mismos se dan el nombre, porque tienen un templo gigante, porque tienen una congregación de miles de miembros allí, se creen ya que no necesitan a Dios y se han atrevido a decir, pues yo lo digo porque yo lo he leído, cuando ellos lo escriben, que eso, el Espíritu Santo hacía falta antes, cuando toda la gente eran analfabetos y nadie sabía lo que iba a hacer porque pues no tenían conocimiento, pues el Espíritu Santo tenía que darle la mano y guiarlo. Pero como ahora todo el mundo estudió, y hay tantas escuelas de teología, y hay tanta literatura de teología,
Y hay tantas radio, televisión, revistas, redes sociales, en las iglesias predicando todo el tiempo, buenos maestros, buenos pastores, bien capacitados, pues entonces ya no hace falta que el Espíritu Santo haga nada, porque ahora nos toca a nosotros hacerlo. Mire usted qué pantalones tiene esa gente, que el Señor los reprenda con una R bien grandota. El día que nosotros digamos que no necesitamos la dirección del Espíritu Santo, le estamos diciendo a Dios, yo no te necesito a ti, déjame solo, que yo sé caminar solo. Y el apóstol Pablo escribió que la ley, la Biblia de la palabra de Dios es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Y qué es el ayo? El ayo era un criado que tenía, un esclavo que tenían las familias griegas para que le atendieran a los bebés. Para que el bebé cuando empezaba a caminar y para darle su mantenimiento desde que nacía, hasta que ya el muchacho tenía como 13 o 14 años, tenía que tener un ayo con él, un ayudante, lo que llamamos hoy una niñera. En ese tiempo era un hombre, podía ser un hombre o una mujer, pero se llamaba un ayo, una persona que lo lleva. ¿Por qué lo lleva? Porque no sabe caminar el niño, se cae, se rompe la cabeza, rompe una pierna, rompe una mano, con una piedra en el camino, algo así. La cosa es que el bebé no puede caminar solo, tiene que tener una persona que lo guíe. Pues el apóstol Pablo hace una comparación con esa realidad que todos conocían en su tiempo y lo conocemos hoy todavía, porque hoy en día las señoras trabajan y los bebés tienen que alguien cuidárselo. Entonces, eso se llama un ayo. La ley, la palabra de Dios nos lleva de la mano porque nosotros no sabemos caminar solos. Entonces Pablo tiene que sacar esa parte de la Biblia y decir, ya en el 2023 no hace falta el ayo porque ahora yo puedo caminar solo por mi cuenta. Mire, que el Señor reprenda al que inventó un argumento como ese. Sin embargo, también incluye esa bendición gloriosa, unas capacidades, unas cualidades que el Señor le da a las personas que se ponen en sus manos. En 1 Corintios, capítulo 13, en el verso 1, el apóstol dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo está reconociendo que la iglesia, que hacían ya 60 años que Cristo lo había dicho, que hacían como 30 y pico de años que ya el Espíritu Santo había llegado a la tierra y había bautizado a los discípulos, 30 y pico de años, la iglesia continuaba con esos dones de lenguas. Y la historia de la iglesia habla y dice que a través de los siglos esa capacidad de hablar lenguas angelicales ha seguido a toda la persona que se ha puesto en las manos de Dios, que se llama Iglesia de Jesucristo. Y en el 1906, en la calle Azusa, en el pueblo de Los Ángeles, en California, aparte de otros avivamientos que han habido a través de toda la historia en diferentes partes del mundo, porque en Inglaterra hubieron unos avivamientos muy apoteósicos en el pasado, mucho antes del 1906 y por ahí. Es decir, que siempre los han habido los avivamientos, pero vamos a hablar desde nosotros. 1906, en el pueblo de Los Ángeles, en California, en la calle Azusa. Eso es una historia conocida a nivel mundial, tema del plato de cada día en los seminarios evangélicos, cristianos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, adventistas. Todos los cristianos conocen esa historia, la disfrutan, la enseñan en sus gremios. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo comenzó eso? Con un avivamiento que todos los hermanos estaban hablando, por lo menos la enorme mayoría de ellos, hablando en lenguas angelicales, y eso fue en 1906. La historia dice, la historia de la iglesia dice, la historia contemporánea de la iglesia dice que en 2 o 3 meses ese avivamiento fue tan glorioso que se expandió por toda la nación americana. Inmediatamente llegó a Hawái, pronto llegó a México, pronto llegó a Islas del Caribe, pronto llegó a Europa. En un año o dos, ya para el 1913, el mundo entero estaba enterado de ese avivamiento y una enorme cantidad de países, muchísimos lugares de muchos países grandes de Europa, Centro, Sur y Norteamérica, estaban ya informados de ese avivamiento y había misioneros
predicando en esos lugares y habían establecido iglesias. Gloria al Señor. Y entonces todo eso comenzó bajo el fuego y la manifestación de la gloria de Dios, llamada bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo me va a venir a decir ahora que lo que formó la iglesia, que se llama el Espíritu Santo, que es el que la guía, el que la lleva por la mano hasta que un día Cristo nos lleve al cielo, me va a decir a mí que ya no hace falta la iglesia? Oiga eso. Pues entonces, vamos a poner un ejemplo. El automóvil que usted tiene, quítele el motor que ya no le hace falta. Quíteselo. Quítele el motor. Ya no necesita que nadie lo lleve. El carro corre solo sin motor. Usted sabe que un automóvil, la parte principal de un automóvil es el motor. Es el que tiene la fuerza para que todo lo demás funcione. La iglesia, el motor de la iglesia se llama el Espíritu Santo y no es otra cosa que la persona de Dios mismo, porque es la tercera persona de la Trinidad. Perdónenme que le he cogido muchos minutos hoy, otras veces he cogido más, pero quiero que esto quede claro, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo es indispensable en la iglesia. Que usted no lo tenga, no se apure por eso. Búsquelo, pídale a Dios que se lo dé. Si Él no se lo da, no, esa es cosa entre él y usted, pero siga creyendo, siga esperando, siga confiando y no baje la guardia jamás en la vida. Y nunca, nunca, nunca crea que no le hace falta. Porque aunque usted no tenga el don de hablar en lenguas, usted tiene que buscar a como dé lugar, porque es indispensable que tenga la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso sí usted lo necesita. Esa sí la necesitamos. El día que no tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como cristianos, el diablo nos hace añicos. De otra manera, no podemos perseverar en los caminos del Señor, a menos que el Espíritu Santo nos lleve de la mano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí lo dejamos. Y el próximo miércoles, por favor, apúntelo, yo no sé dónde lo vea todos los días, en el espejo donde se peina, en la nevera donde va a tomar agua muchas veces al día, jugo y todas esas cuestiones, en la cocina. No lo ponga en la estufa porque sé que no, el mensaje, pero póngalo en un sitio que sea visible, en el dash del carro, el boletín board de la oficina, de la iglesia, donde sea. El miércoles próximo hay la continuación de las 4 verdades fundamentales del Evangelio. Que Dios te siga bendiciendo y Dios te guarde. Recuerdas, el domingo a las 8 de la noche, nuestro programa hubo un cambio. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Siempre muy agradecido a todas las personas, los hermanos y amigos que se han conectado. Los que se conectan después de la transmisión, también le damos las gracias y le rogamos que le informe a la amistad de suya, a sus amigos, a su familia, compañeros de trabajo y de estudio, a sus vecinos. Este programa sale al aire todos los miércoles a las 8 de la noche por Facebook y posteriormente lo ponemos en YouTube. Y los domingos, pues, el programa hubo un cambio para la gloria de nuestro Dios. Saludamos con mucho cariño a nuestra hermana Niña Santiago. Dios te bendiga. Hermano Santos Chávez, te bendiga Santos, a mi Italia, mi hija, y a Abby, nuestra nieta. Dios les bendiga mucho. Siempre digo mi Italia, mi hija, pero es mi Italia, nuestra hija. Gregorio, pastor Gregorio, y Miriam, mi sobrina, que son pastores en la Florida. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, hermano Gregorio. Que para adelante, que esa iglesia necesita la unción del Espíritu Santo que los ha cobijado. No la suelte y no deje que se vaya. Gloria al Señor. La hermana Cándida López de Aguadilla, Puerto Rico, Dios le bendiga mucho. Hermana Abigail Rosario. Hermana Abigail, usted sabe de lo que estamos hablando, porque como yo me convertí, llegué a la iglesia donde pastoreaba, o sea, donde usted perseveraba. Donde tú perseverabas, yo te digo tú. Nos conocimos cuando éramos muchachos y jovencitos, adolescentes casi. Y pues, en esa iglesia había fuego de verdad. Y había las 4 doctrinas del Espíritu Santo, las 4 doctrinas del Evangelio se manifestaban diariamente. Gloria al Señor. Lástima que eso se ha perdido. Por cierto, en esa iglesia se perdió un poco, bastante. La hermana pastora Wanda Jiménez dice que se hable del Espíritu Santo. Aleluya. Cada día más, nuestra pastora, hermana Wanda Jiménez, ella pastora en la hermosa iglesia en la María, Puerto Rico, y ella es una de las que enfatiza con mucha frecuencia
precisamente lo que hemos estado hablando en esta noche. La importancia de mantener la presencia del Espíritu Santo en nuestras iglesias, en nuestros gremios, porque el día que no le permitamos entrar al Espíritu Santo en nuestras iglesias, en nuestros cultos, ese día nos quedamos huérfanos. Pastor Pancho del Valle, Dios te bendiga, Pancho. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Porque tú también eres de los de Pentecostés de ayer. Gloria al Señor. Hermana Aida Agudo, Dios te bendiga mucho. Aida. Giselle Santiago. Hermana Giselle es otra que conoce el Evangelio y sabe de lo que estamos hablando, porque es una persona que tiene testimonio de cómo el Señor y el Espíritu Santo cambia, transforma y bendice a las personas cuando entra en nuestros corazones. Y mi yerno hermano Denis Pérez, evangelista del Señor, ni se diga cómo él conoce al Dios del cielo y cómo opera a través de la persona del Espíritu Santo, porque él predica precisamente las 4 doctrinas fundamentales del Evangelio. Y doña Carmen Scott, que es miembro de nuestra iglesia aquí en Meriden, también conoce el Evangelio de hace muchos años y sabe de lo que estamos hablando y está de acuerdo con nosotros de que algunos líderes han desviado un poco la mirada de lo que es el punto principal de las 4 doctrinas fundamentales del Evangelio y se encuentran en un rotundo, no me atrevo, no tengo ningún reparo en decirlo, tienen un rotundo fracaso en su ministerio, pero todavía hay tiempo, mientras tengamos vida, podemos ir al Señor, podemos buscar perdón, podemos buscar misericordia y el Señor puede volver a darles esa llama que vuelva y arda y vuelva y esos ministerios sean fructíferos y que ganen muchas almas para el reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer oración y nos vamos. Recuerde, el domingo a las 8 de la noche nos vemos en un cambio. Gloria al Señor. Amado Dios y Padre bueno, yo te doy gracias por la bendición que tú me has permitido en esta noche hablar tu palabra. Señor, te ruego que esta palabra haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a toda persona que la ha escuchado y los que la van a escuchar en el futuro. Te suplico que tú la uses como una medicina para sanar heridas, que sabemos, Señor, que muchos están, Señor, de alguna manera lacerados por comentarios o quizás reclamos que le han hecho sin razón, porque ellos han creído esta doctrina fundamental del Evangelio y le han hecho ver que no son necesarios en estos tiempos. Te suplico, Señor, que tú hagas que esas personas que han pensado diferente vuelvan al camino y un día, Señor, nos encontremos en el reino de los cielos para disfrutar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga mucho, amigos. Permite, Señor, que esa verdad que es irrefutable de la palabra de Dios renazca en nuestros corazones, nos dé un nuevo motivo, una nueva razón para adorar a Dios, para servirle y para buscar de cerca su presencia, sobre todo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan feliz noche y gratos sueños. Dios es bueno.